2 adolescentes negros fueron expulsados de un concesionario de motocicletas y al día siguiente apareció su padre multimillonario en un helicóptero. Llamen a seguridad, estos chicos ni siquiera pueden permitirse los neumáticos de esta moto. El grito resonó en la sala de exposición de Velocity Riders. Mientras las risas se propagan, ni siquiera podrían pagar los neumáticos de esta moto. Los gritos resonaron en la sala de exposición de Velocity Riders, mientras las risas se propagaban como la pólvora. Las palabras atravesaron el aire acondicionado del local, como cuchillos afilados que golpeaban a Marcus y Jamal Reed directamente en el pecho. 2 adolescentes negros de 16 y 17 años se quedaron paralizados, con expresiones que pasaron rápidamente de la admiración al shock y luego a una profunda vergüenza que les quemaba por dentro. No sabían, mientras eran escoltados hacia la salida bajo miradas despectivas, que en menos de 24 horas esa misma sala de exposición se estremeció por el estruendo de ninguna motocicleta. Todo comenzó un sábado por la tarde en Westridge, cuando los hermanos Reed, vestidos con sus chaquetas vaqueras gastadas y zapatillas deportivas normales, decidieron visitar el concesionario de motocicletas más exclusivo de la ciudad. Ambos habían ahorrado durante meses con sus trabajos a tiempo parcial, Marcus repartiendo periódicos y Jamal cortando el césped de los vecinos, no para comprar, sino solo para ver de cerca sus sueños sobre 2 ruedas. ¿Crees que nos dejarán sentarnos en ellas?, susurró Jamal, el más joven, mientras se acercaban a la entrada con espejos de Velocity Riders. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. No cuesta nada preguntar, respondió Marcus, respirando hondo para armarse de valor. Recuerda lo que siempre dice papá: todo lo que no se pide, no se tiene. Lo que los hermanos no sabían era que al otro lado de aquellas puertas de cristal pulido, su valor no se mediría por su carácter, sino por su ropa y el color de su piel. Blake Thompson, el jefe de ventas, los vio en cuanto entraron, y su sonrisa ensayada desapareció, al instante, sustituida por una mirada de desdén mientras murmuraba algo a su compañera Vanessa, que se reía discretamente detrás del mostrador. Los hermanos caminaron tímidamente entre las relucientes motocicletas hasta llegar finalmente a la joya en la corona. Una Hayabusa, personalizada en un fascinante rojo, metalizado con detalles en fibra de carbono. Jamal no pudo contener un suspiro. «Es la más rápida del mundo», comentó con la mirada fija en la máquina como si estuviera ante una obra de arte. «¿Puedo ayudarles?». La voz detrás de ellos sonó fría y calculadora. Blake se acercó con su traje impecable y una sonrisa tan vacía como una máscara mal ajustada. «Solo estamos echando un vistazo», explicó Marcus educadamente. «Esta Hayabusa es increíble. ¿Cuánto cuesta?». Un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos. Blake miró a los 2 hermanos de arriba a abajo. «Esto no es una tienda de conveniencia», dijo con cada palabra rebosante de desprecio. «Esta motocicleta cuesta más de lo que ganaréis en 10 años». Los hermanos se quedaron paralizados, con las palabras pesando como plomo. «Solo queríamos saber», comenzó Dash. Pero Blake lo interrumpió. «Mirad, no tenemos tiempo para curiosos que claramente no pueden comprar. Esperamos clientes serios», dijo en tono alto, llamando la atención de otros empleados y de los pocos clientes presentes. Fue entonces cuando Blake cruzó la línea. «Llama a seguridad. Estos niños ni siquiera pueden pagar el neumático de esta moto». Un fornido guardia de seguridad se acercó mientras se oían risas ahogadas en la sala de exposición. Marcus agarró el brazo de su hermano, que temblaba de ira y vergüenza. «Vamos, Jamal», le susurró. «No vale la pena». Mientras los acompañaban, fuera, una sola empleada, Sophie Chin, los observaba desde el mostrador, con evidente incomodidad en su rostro. A diferencia de los demás, ella no se reía. Ella vio lo que nadie más vio: la dignidad herida, los sueños aplastados, la injusticia silenciosa que acababa de presenciar fuera.
Jamal golpeó un poste con lágrimas de frustración quemándole los ojos. Ni siquiera nos dieron una oportunidad. Ni siquiera nos preguntaron por nosotros, ni preguntaron por nosotros. Marcus permaneció en silencio, su silencio más pesado que cualquier palabra en el horizonte. El sol comenzaba a ponerse sobre Westridge, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos, el mismo rojo de Hayabusa, que durante unos minutos había sido el centro de sus sueños. Lo que nadie en Velocity Riders podía imaginar era quiénes eran realmente esos chicos sin dinero. Lo que no sabían era que a pocos kilómetros de allí, en una mansión en la colina más alta de la ciudad, el Dr. Victor Reed, uno de los mayores inversores en tecnología del país y un discreto filántropo, esperaba a sus hijos para cenar. Y lo que Blake Thompson nunca podría haber predicho era lo que sucedería cuando los hermanos Reed le contaran a su padre el trato que habían recibido. Si esta historia te ha despertado la curiosidad por saber qué va a pasar, no te olvides de suscribirte al canal, para no te pierdas el próximo capítulo de este viaje por la dignidad y la justicia, porque mientras los hermanos caminaban de vuelta a casa con la cabeza gacha aquella tarde, algo había cambiado en su interior. El silencio entre ellos no era de derrota, sino de creciente determinación. En el móvil de Mark, un mensaje sin leer de su padre parpadeaba discretamente. ¿Qué tal la salida? Estoy emocionado por desvelar nuestro nuevo helicóptero mañana. Blake Thompson y Velocity Riders no lo sabían, pero acababan de cometer el mayor error de su negocio y la tormenta que se avecinaba no sería anunciada por truenos, sino por el rugido de las hélices. La tensión se cernía sobre el comedor de la mansión Reed como una densa nube silenciosa. El suave resplandor de las lámparas de cristal iluminaba el rostro impasible del Dr. Victor Reed, mientras sus hijos relataban con voz contenida el incidente en el concesionario de coches. La vajilla permanecía intacta en la mesa importada, la cena olvidada en la gravedad del momento. Se rieron de nosotros, papá, concluyó Jamal con voz teñida de ira contenida, como si fuéramos basura. El Dr. Reed no alzó la voz, no rompió nada, no prometió venganza inmediata, simplemente dejó los cubiertos junto al plato, se ajustó las gafas de montura dorada y miró a sus hijos con una intensidad que podría cortar diamantes. ¿Habéis hecho algo malo? La pregunta fue tranquila, calculada. No, señor, respondió Marcus rápidamente. Fuimos educados, no tocamos nada sin permiso. Entonces, ¿por qué os habéis ido? La pregunta quedó suspendida en mí en el aire como una espada. Los hermanos intercambiaron miradas porque nos sentíamos humillados, admitió Marcus finalmente. El Dr. Reed se levantó lentamente. Su altura de casi 2 metros inspiraba un respeto natural. Durante 20 años había construido un imperio tecnológico desde cero, enfrentándose al prejuicio y la exclusión en cada paso del camino. Ahora, como uno de los pocos multimillonarios negros del país, seguía enfrentándose a miradas interrogantes en los círculos exclusivos. Mañana, dijo finalmente con voz grave, cargada del peso de una promesa, aprenderéis la diferencia entre marcharse y retirarse estratégicamente. Arriba, mientras los hermanos intentaban asimilar lo que su padre estaba planeando, él hizo una serie de llamadas desde su despacho privado. 3 llamadas concretas, una a su asistente ejecutivo, otra a su piloto personal, y una tercera a alguien cuyo número estaba registrado simplemente como contacto inmobiliario. Quiero toda la información sobre Velocity Riders para mañana. Por la mañana, le ordenó al asistente, el historial financiero de los propietarios, el valor de mercado, a todo. Mientras tanto, en el concesionario, Blake Thompson celebraba con sus colegas la hora feliz en un bar cercano. Después de su 5ª copa, se rió a carcajadas al recordar el incidente de la tarde. Tenías que haber visto sus caras cuando llamé a seguridad. Se rió derramando cerveza sobre la mesa, como si 2 niños como esos pudieran soñar con comprar algo en Velocity. Parecían más ladrones que clientes. Al otro lado de la barra, Sophie Chin escuchaba en silencio,
Con evidente incomodidad en su rostro cuando terminó su bebida, cogió su bolso y se marchó discretamente al aparcamiento. Empezó a escribir un correo electrónico de dimisión, pero se detuvo a mitad de camino. Quizás había una forma mejor de lidiar con la situación. A la mañana siguiente, en Reed Manor, el desayuno se desarrolló en un ambiente de expectación silenciosa. Marcus y Jamal observaban a su padre, que leía tranquilamente el periódico mientras comía tostadas con precisión quirúrgica. ¿Tenemos que ir al colegio hoy?, preguntó finalmente Jamal, rompiendo el silencio. Por supuesto, respondió el doctor Reed sin levantar la vista del periódico. La educación siempre es lo primero. Luego dobló el periódico meticulosamente y finalmente miró a sus hijos. Pero os iréis temprano. Os esperaré en el campo de fútbol a las 2 en punto. ¿Por qué?, preguntó Marcus. Porque es el único lugar de la escuela con espacio para aterrizar un helicóptero. Los hermanos se miraron sorprendidos. El nuevo helicóptero de Reed Industries, un Airbus AC-160 personalizado en negro metalizado con detalles dorados, aún no se había presentado al público. Durante toda la jornada escolar, los hermanos apenas pudieron concentrarse. Cuando el reloj marcó las 1:55 p.m., ya estaban en el campo mirando el cielo despejado a las 2 p. El característico sonido de las hélices atravesó el aire, y el AC-160 negro apareció en el horizonte como un depredador elegante, causando un revuelo inmediato. Los estudiantes y profesores corrieron hacia las ventanas, mientras el helicóptero descendía majestuosamente en el centro del campo, levantando polvo y provocando exclamaciones de admiración. El doctor Reed descendió con un impecable traje italiano y gafas de sol, que reflejaban el sol de la tarde. Con un discreto gesto de asentimiento, llamó a sus hijos, y en cuestión de minutos, estaban volando sobre la ciudad. Ayer recibisteis una lección importante, dijo finalmente el doctor Reed a través de los auriculares mientras sobrevolaban el distrito financiero. Sobre cómo el mundo ve a veces a los jóvenes negros, cómo nos juzga antes incluso de conocernos. El helicóptero giró suavemente, dejando al descubierto el concesionario Velocity Riders debajo de ellos. Hoy aprenderéis una lección diferente, continuó mientras el piloto comenzaba a descender hacia el aparcamiento vacío del concesionario. Sobre la dignidad, sobre las consecuencias y sobre cómo responder adecuadamente sin perder la clase. Dentro del concesionario, Blake Thompson estaba presentando una motocicleta a una pareja cuando el ensordecedor ruido del helicóptero interrumpió su discurso de venta. Los clientes, los empleados e incluso el gerente se apresuraron a acercarse a las ventanas, atónitos al ver el impresionante AC-160 aterrizando directamente en el aparcamiento. ¿Quién demonios está haciendo esto?, exclamó el gerente saliendo, corriendo. ¡Es propiedad privada! Blake lo siguió, con evidente irritación, hasta que las puertas del helicóptero se abrieron y su rostro palideció al reconocer a los dos adolescentes que descendían tras el imponente hombre trajeado. «No puede ser», murmuró inmediatamente al reconocer al Dr. Victor Reed, de las revistas de negocios y tecnología. Sophie Chin, que acababa de llegar para su turno, se detuvo junto a Blake con una pequeña sonrisa en los labios. «Creo que esos chicos a los que echaste ayer acaban de volver. Y parece que han traído a su padre». Blake se tragó saliva y se quedó paralizado mientras el hombre que controlaba miles de millones en activos tecnológicos caminaba hacia él con paso decidido, el mismo hombre cuyos hijos había humillado y expulsado como intrusos. Lo que Blake no sabía era que Velocity Riders estaba a punto de cambiar de manos, y que el Dr. Reed estaba allí solo para hacer alarde de su poder, sino para llevar a cabo una reestructuración completa que comenzaría con una simple pregunta. ¿Te acuerdas de mis hijos? Porque ellos sí que se acuerdan de ti. El tiempo parecía haberse detenido en el aparcamiento de Velocity Rares. El rugido de las hélices del helicóptero disminuyó gradualmente, pero el silencio que se instaló fue aún más ensordecedor. El Dr. Victor Reed avanzó con pasos firmes y medidos hacia la entrada del concesionario,
seguido de cerca por sus dos hijos. Su presencia era magnética, el tipo de poder que necesidad de gritar para ser escuchado. Blake Thompson se quedó paralizado, en la puerta, con el rostro alternando entre un poder mortal y un rubor de creciente vergüenza. El gerente de la tienda, Alan Parker, se apresuró a interceptar al visitante inesperado, con una expresión que oscilaba entre la irritación por la interrupción y la curiosidad por saber quién era el hombre del helicóptero. Señor, no puede aterrizar aquí. Esto es propiedad privada. Las palabras se le atragantaron en la garganta cuando reconoció el rostro que había aparecido en la portada de Forbes el mes anterior. Dr. Reed, ¿qué podemos hacer por usted? Victor Reed ignoró por completo al gerente, con la mirada fija en Blake, que ahora parecía encogerse por segundos. A su lado, Marcus y Jamal observaban con una mezcla de aprensión y satisfacción contenida. Usted, Dr. Reed, señaló directamente a Blake con voz tranquila pero penetrante. ¿Recuerda a mis hijos? Porque ellos sin duda le recuerdan. Toda la sala de exposición se había detenido. Clientes, empleados, todo el mundo observaba la escena. Dr. Reed, balbuceó Blake, tratando de recuperar la compostura. Hubo un malentendido ayer, no sé exactamente. Lo interrumpió Reed con precisión quirúrgica. No lo sé, y sin embargo se sintió con derecho a juzgar, humillar y expulsar a dos jóvenes basándose únicamente en su apariencia y el color de su piel. El concesionario estaba ahora completamente en silencio. Algunos empleados intercambiaron miradas nerviosas, mientras Sophie Chin observaba todo atentamente, con una expresión de alivio en su rostro. Señor Reed, el gerente intervino de nuevo, sudando profusamente. Le aseguro que Velocity Writers no aprueba ninguna forma de discriminación. Si ha habido algún incidente, podemos resolverlo discretamente en mi oficina. Victor Reed se volvió hacia él con una expresión indescriptible. Discretamente. ¿Cómo de discreto fue cuando sus empleados se rieron ayer de mis hijos? ¿Cómo de discreto fue cuando los escoltaron como si fueran delincuentes? Luego se volvió hacia Blake de nuevo. Mis hijos vinieron aquí con un sueño. Ahorraron de sus trabajos para que algún día, tal vez, pudieran tener sus propias motos. No pidieron un trato especial. Mencionaron mi nombre. Solo querían que se les tratara con un mínimo de dignidad. Blake intentó hablar de nuevo, pero Reed levantó la mano silenciándolo al instante. Ahora vas a escuchar sin interrumpir, ordenó, porque tengo algo importante que enseñarte, algo que aparentemente nunca has aprendido. El Dr. Reed caminó lentamente por la sala de exposición, pasando los dedos por el asiento de una reluciente Ducati. El valor de una persona nunca se mide por lo que lleva puesto o por el color de su piel, sino por su carácter, dijo, haciendo una pausa y mirando directamente a Blake. Ayer demostraste el tuyo. El gerente de la tienda intentó una última intervención desesperada. Dr. Reed, Blake es nuestro mejor vendedor. Estoy seguro de que esto ha sido solo un error aislado de juicio. En ese momento, Sophie Chin dio un paso al frente con la voz ligeramente temblorosa, pero decidida. No fue un error aislado, señor Parker. Lo hace habitualmente. Aquí se trata de forma diferente a los jóvenes negros y latinos. Un murmullo recorrió la tienda. El gerente miró con ira a Sophie, que se mantuvo firme. Estás despedida, siseó. No, no lo está. La voz de Reed cortó el aire como una navaja. De hecho, nadie aquí está en posición de despedir a nadie en este momento. Hizo un gesto, y su asistente, que había llegado discretamente, mientras todos estaban concentrados en la confrontación, se acercó al grupo con una carpeta de documentos de la noche anterior. Reed continuó. Reed Holdings es el nuevo propietario mayoritario de Velocity Writers Enterprises. Sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero devastadora, que significaba que técnicamente, ahora él era el jefe de todos ellos. La revelación cayó como una bomba. El gerente se tambaleó hacia atrás apoyándose en el mostrador más cercano. Imposible, murmuró. Somos una franquicia de Velocity International que estaba buscando inversores,
añadió Reed. Fue una negociación rápida pero muy satisfactoria para ambas partes. Mi equipo trabajó toda la noche para ultimar los detalles. Blake parecía a punto de desmayarse. Sus rodillas se debilitaron visiblemente cuando la realidad de la situación le golpeó como un tren. En toda la sala de exposición, los rostros atónitos procesaban lo que acababan de oír, así que Reed se dirigió directamente a Blake. Usted, no, solo estás despedido de esta tienda, sino de los 17 concesionarios Velocity del país. A partir de hoy, voy a aplicar una política de tolerancia cero con la discriminación en todos ellos. El ahora exvendedor abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. El gerente intentó una última súplica. Dr. Reed, por favor, reconsidérelo. Le aseguro que tomaremos medidas internas para despedirlo a usted también. También está despedido Reed, lo interrumpió sin dudarlo. El pescado se pudre por la cabeza. Si esto ha ocurrido bajo su supervisión, usted es igualmente responsable. A continuación, se volvió hacia Sophie, que observaba todo con una mezcla de conmoción y admiración. Señorita Chun, no ha sido culpa suya. Mis hijos me han hablado de usted, de cómo los ha tratado con respeto cuando nadie más lo hacía. Reed le tendió la mano. ¿Le gustaría hacerse cargo como gerente interino mientras reestructuramos los equipos? Sophie abrió los ojos con incredulidad. Miró a Marcus y Jamal, que sonreían discretamente, y luego volvió a mirar a Reed. Sería un honor, señor, respondió estrechándole la mano con firmeza. Blake, que por fin había recuperado la voz, dio un paso al frente. No puede hacer eso, yo. Reed se volvió hacia él por última vez con la mirada ahora gélida. Por favor, consulte a mis abogados. Estarían encantados de discutir esto en un tribunal, donde las cámaras de seguridad y los testigos podrían hacer pública su conducta. Luego, hizo un gesto a sus hijos, que se acercaron. Mis hijos vinieron ayer a ver una Hayabusa. Miraron alrededor del salón de exposición. ¿Cuál es el mejor? Tenemos. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes en estado de shock. Nadie podría haber imaginado que la simple visita de dos adolescentes curiosos daría lugar a un cambio de poder tan radical. Mientras Blake y el gerente vaciaban sus escritorios y mesas y salían por la puerta trasera, los hermanos Reed recorrían la sala de exposición como si fueran los dueños del lugar, lo cual, técnicamente, ahora era así. Pero el Dr. Reed, no, había terminado de anunciar lo que iba a decir. Algo que transformaría por completo no solo Velocity Riders, sino todo el mercado de concesionarios de lujo de la región. Y cuando Sophie Chin comenzó su primer día como gerente, algo aún más sorprendente estaba a punto de suceder. Terminado de anunciar algo que transformaría por completo no solo Velocity Riders, sino todo el mercado de concesionarios de lujo de la región. Y cuando Sophie Chin comenzó su primer día como gerente, algo aún más sorprendente estaba a punto de suceder. Cuando se abrieron las puertas del concesionario a la mañana siguiente, el amanecer encontró a Velocity Riders transformado. Un nuevo letrero de acrílico transparente brillaba sobre la entrada y decía, Velocity Motors, donde el respeto es lo primero. No era solo un cambio de nombre, era una declaración de principios. Sophie Chin llegó temprano, con las manos ligeramente temblorosas mientras abría las puertas, como gerente por primera vez, con el nuevo manual de conducta escrito por el Dr. Reed en las primeras horas de la mañana en su bolso. En la primera página decía, juzga a las personas por su carácter, no por su apariencia. Afuera se estaba formando una multitud. La noticia se había extendido como la pólvora. Multimillonario compra concesionario de automóviles después de que niños negros fueran discriminados. Una cadena de noticias local había enviado un equipo de reportaje que ahora estaba aparcada al otro lado de la calle. Los hermanos Reed llegaron conduciendo una camioneta normal y vestían las mismas chaquetas vaqueras que el día de su humillación, pero sus ojos tenían un brillo nuevo, no de victoria, sino de determinación. En la entrada, los nuevos empleados se reunieron nerviosos.
3 jóvenes negros, 2 latinos y una mujer con hijab, todos cualificados y rechazados anteriormente por Blake o el antiguo gerente. El sonido de los hélices anunció la llegada del Dr. Reed, pero cuando el helicóptero aterrizó, muchos se quedaron desconcertados al ver que no solo bajaban 2 hombres. ¿Es ese Blake Thompson?, susurró un asistente señalando al antiguo vendedor que caminaba con cautela junto al Dr. Reed, sin su traje caro, vestido con un sencillo polo y vaqueros. «Buenos días a todos», anunció el Dr. Reed con voz resonante en toda la sala de exposición. «Hoy no es solo la inauguración de una nueva tienda, es el comienzo de una nueva filosofía». Se abrieron las puertas principales. La multitud comenzó a entrar de forma ordenada, muchos grabando con sus teléfonos móviles. Ayer fueron testigos del resultado de un prejuicio basado en las apariencias, continuó Reed. Hoy verán algo diferente. Blake, el antiguo vendedor, dio un paso adelante con el rostro cubierto por una máscara de vergüenza contenida. Cometí un terrible error, comenzó con voz temblorosa. Juzgué a estos jóvenes por su apariencia, por el color de su piel. Los humillé públicamente. El Dr. Reed reanudó su discurso. Blake no volverá a vender aquí, pero será el nuevo director de concienciación y equidad de Reed Holdings, y visitará todas nuestras empresas para compartir su experiencia. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. El cambio real ha comenzado. Volverá a vender aquí, pero será el nuevo director de concienciación y equidad de Reed Holdings y visitará todas nuestras empresas para compartir su experiencia. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. El cambio real viene, de castigar a los demás, sino de transformarlos. No quiero que Blake pierda su trabajo, quiero que encuentre su humanidad. Reed sacó un sobre de su bolsillo. Anunció el programa de aprendizaje Reed, que proporcionará a 10 jóvenes de comunidades desfavorecidas una formación completa en mecánica de motocicletas. Los 2 primeros beneficiarios serán elegidos por mis hijos Marcus y Jamal. Sonrió. Ya sabían a quién iban a invitar. 2 amigos del colegio apasionados por pero sin recursos para pagar cursos técnicos. Esta Hayabusa doctor para leer tocó la moto roja que sus hijos habían admirado. Se subastará y todos los ingresos se destinarán a becas para jóvenes negros interesados en la ingeniería mecánica, porque el verdadero poder no reside en poseer algo caro, sino en transformar vidas. Fuera, el exgerente Parker observaba con expresión amarga, a diferencia de Blake, que había rechazado la oferta de Reed de redimirse. En sus manos tenía una carpeta con currículos rechazados a lo largo de los años, todos de candidatos perfectamente cualificados, pero con nombres extranjeros o fotos que revelaban su origen étnico. Su arrogancia le había costado no solo su trabajo, sino también su dignidad. Esa tarde, la historia de Reed Velocity Motor se convirtió en tema de conversación en todo el país. No por el helicóptero, ni por el multimillonario que había comprado todo un concesionario, sino por la poderosa lección de que el verdadero valor de una persona nunca reside en lo que lleva puesto o en el color de su piel, sino en el contenido de su carácter. Sophie, ahora firmemente instalada como gerente, miró por la ventana al final del día. La transformación era visible no solo en los nuevos uniformes y las nuevas políticas, sino en las miradas, las sonrisas y la energía que ahora latía en ese espacio que antes era exclusivo y ahora acogedor. Ese día, mucha gente aprendió que los prejuicios no solo son moralmente incorrectos, sino que también es malo para los negocios y que, a veces, la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en el respeto que se ofrece a cada persona que se cruza en tu camino.